Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre algunos ejemplos de aplicación de la ley del seno y del coseno. Veamos el primer problema. Dice, desde lo alto de un globo se observa un pueblo A con un ángulo de 50 grados y otro B, situado al otro lado y en línea recta con un ángulo de 60 grados. Dice, sabiendo que el globo se encuentra a una distancia de 6 kilómetros del pueblo A y a 4 del pueblo B, calcular la distancia entre los dos pueblos A y B. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer el esquema. Si nosotros dibujamos nuestro globo y a dos extremos, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, el pueblo A y B, y si formamos una recta o trazamos una línea recta que hay un ángulo de 90, este ángulo mide 50 grados y este mide 60 grados. Por eso en total mide 110 grados. ¿Y por qué en línea recta? Porque aquí lo dice. Ahora, la distancia que hay del globo hasta el primer pueblo, el pueblo A, es 6 kilómetros. Y la distancia que hay del globo al pueblo B son 4 kilómetros. Lo que nos pide es calcular esta distancia que hay desde A hasta B. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar alguna de las teoremas o leyes que hemos visto, ya sea la ley del seno o del coseno. Entonces, para eso, si observamos el problema, veamos los datos que tenemos. Veamos esos datos que tenemos y para saber qué podemos utilizar. Tenemos dos lados y el ángulo que está entre ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para determinar qué criterio usar? Bueno, sabemos que si usamos la ley del seno, nos van a quedar las fracciones, digamos así, incompletas. Ninguna nos va a quedar completa. Entonces vamos a aplicar la ley del seno, del coseno, perdón. Entonces, al aplicar la ley del coseno, si recordamos, por ejemplo, vamos a nombrar, digamos, si este es AB, a este le vamos a llamar C, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es nombrar o tomar el triángulo como aprendimos en las clases anteriores. Voy a quitar todo lo que está en el esquema para que nos quede solo un triángulo como necesitamos. Entonces, por ejemplo, olvidémonos de A y B y de C. Sabemos, si se recuerdan, habíamos llamado o íbamos a llamar a los ángulos de acuerdo a letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces este es A, este es B y este es C. Si este es el ángulo C, entonces este es el lado C minúsculo. Si este es el ángulo A, este es el lado A minúsculo. Y si este es el ángulo B, este es el lado B minúsculo. Ya tenemos el dato para B, que es 6, el dato para A, que es 4, y el ángulo C, que es 110 grados. Si utilizamos una de nuestras fórmulas, ¿cuál es la que vamos a usar? Sabemos que podemos encontrar uno de los lados. Por ejemplo, como el lado que nos hace falta, en este caso es el lado C, entonces podemos hacer lo siguiente. Utilizar la fórmula del coseno, pero para encontrar C. Si aplicamos esa fórmula sería C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Luego tenemos menos 2AB por coseno de C. Si se fijan, tenemos de A a B y el ángulo C ya lo tenemos. Entonces podemos encontrar fácilmente el lado que nos hace falta, que es justo la distancia entre A y B. Entonces, si hacemos un despeje para encontrar únicamente C, entonces nos quedaría C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de C.
Entonces vamos a hacer una sustitución. Ya teniendo los valores podemos escribir o cambiar las letras por esos valores. A decíamos que era 4, entonces tenemos 4 al cuadrado más b al cuadrado, pero b es 6, menos 2 veces a por b, en este caso es 6, por coseno de 110 grados. Ahora si realizamos lo que está dentro de la raíz en nuestra calculadora y lo podemos introducir tal cual está, veamos cuál es el resultado. Al hacer estas operaciones obtenemos un valor de 68.42 si lo aproximamos, ¿va? Ahora, si obtenemos la raíz cuadrada de ese valor, esto es aproximadamente 8.27 kilómetros. Es decir, que sé que para nosotros era la distancia de A a B es de 8.27 kilómetros. Podemos escribir que por lo tanto la distancia del pueblo A hasta el B es de 8.27 kilómetros. Y hemos resuelto nuestro problema porque es lo que se nos pedía. Ahora veamos otro ejemplo más para verificar cuál de las dos leyes podemos utilizar. El enunciado del problema dice, los lados de un triángulo forman un ángulo de 80 con la base. Si el triángulo tiene 30 centímetros de base, calcula la longitud de sus lados. Si realizamos el dibujo, obtenemos esto de acá. Como son los dos lados forman un ángulo de 80, ¿verdad? Podemos asegurar que es un triángulo isósceles, porque a ángulos iguales se oponen lados iguales. Entonces, como tenemos dos ángulos iguales, debe ser un isósceles. Entonces, si encontramos uno de los lados, podemos encontrar el otro, para no realizar un doble trabajo. Entonces, voy a escribir el triángulo con los datos. Vamos a asignarle letras a los ángulos A, B y C. Entonces este sería el lado A, sería el lado B y este sería el lado C. ¿Qué datos conocemos? Conocemos que estos dos ángulos miden 80 y la base mide 30 centímetros. Entonces tenemos dos ángulos y el lado justo en medio de los dos igual a 30. Ahora, si se fijan, no podemos utilizar nuevamente la ley del seno porque nos hacen falta datos para que las fracciones que son parte de la ley del seno se puedan completar al menos uno. Entonces utilizaremos la ley del coseno. Entonces, por ejemplo, pero antes de aplicar la ley del coseno, recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo tienen que sumar 180. Entonces podemos encontrar fácilmente el ángulo C. Y eso nos podría orientar a si realmente podemos usar la ley del coseno o podemos usar la ley del seno. Entonces, si somos observadores, sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que sumar 180 grados. Ya tenemos A y B, que son 80 cada uno, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo C, solo es necesario hacer un despeje. Esto es 160, entonces para encontrar el ángulo C a 180 le restamos 160, que es la suma de estos dos, y obtenemos que el ángulo C mide 20 grados. Si ya tenemos hoy sí, una de las fracciones de la ley del seno quedaría completa. Entonces, ahí sí podemos utilizar la ley del seno. Entonces, si aplicamos la ley del seno, planteemos las fracciones. Recordemos que es A entre seno de A es igual a B entre seno de B y C entre seno de C.
Entonces, si cambiamos los valores por los valores que conocemos, sería A entre seno de 80 es igual a B entre seno de 80 también, porque son iguales los lados, y C, que sería 30 entre seno de 20 grados. Entonces ya tenemos una fracción que está completa. Entonces a partir de esta podemos encontrar, por ejemplo, AB despejando, y como es un triángulo isósceles, tanto B y A miren exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, tomamos la fracción B sobre seno de 80 es igual a 30 sobre seno de 20 y hacemos el despeje. Todo esto está dividiendo, pasa a multiplicar, se nos quedaría que B es igual a 30 por seno de 80 entre seno de 20. Si hacemos esa operación, encontraremos la longitud del lado B y al mismo tiempo la longitud del lado A. Entonces, si introducimos los datos en nuestra calculadora, tal cual están ahí, obtenemos, veamos, 30 por seno de 80 entre seno de 20. Veamos. Eso nos da una cantidad equivalente a 86.38 centímetros. Ahora, recordemos que al encontrar B también hemos encontrado el valor de A porque es un triángulo isósceles. Por lo tanto, ya tenemos lo que nos pedía el problema, encontrar la longitud de los lados faltantes. Ahora analicemos el siguiente problema. Tres amigos se sitúan en un campo de fútbol. Entre Alberto y Berto hay 25 metros. Y entre Berto y Camilo, 12 metros. El ángulo formado en la esquina de Camilo es de 20 grados. Calcula la distancia entre Alberto y Camilo. Si hacemos el esquema o el diagrama con los datos que se nos dan en el problema, obtenemos el siguiente triángulo que está acá. La distancia entre Alberto y Berto son 25 metros, entre Camilo y Berto son 12 y el ángulo que se forma en la esquina de Camilo es de 20. Eso es lo que tenemos acá. Si observas, tenemos un ángulo y un lado, justo el lado opuesto a ese ángulo, y otro lado. Entonces aquí utilizaremos la ley del seno. Entonces tenemos la ley del seno. ¿Por qué? Porque si te fijas, al plantear las fracciones, una de las fracciones nos va a quedar completa y eso nos va a permitir encontrar las otras. Entonces, seno de A, luego B sobre seno de B, y luego C sobre seno de C. Si sustituimos los valores, recordemos que este sería A por estar opuesto a A, este sería C por estar opuesto a C y este sería B por estar opuesto a B. Entonces, si sustituimos los valores, sería 12 entre seno de A, que no conocemos, luego B, que tampoco conocemos, entre seno de B, que es desconocido, y C, que en este caso es 25 sobre seno de 20. Entonces ya tenemos una fracción completa. Al tener esta fracción podemos determinar alguno de los lados o los datos faltantes. Por ejemplo, en esta fracción nos hace falta nada más el ángulo A. Entonces podemos utilizar la fracción de los extremos, es decir, 12 seno de A igual a 25 seno de 20 grados, y así despejar el valor del ángulo A, porque sería la única incógnita utilizando estas igualdades. Ahora, si hacemos ese despeje, ¿cómo nos quedaría? Bueno, vamos a hacer un producto cruzado. Quedaría 12 por seno de 20 es igual a 25 por seno de A. Este 25 lo pasamos a dividir. Y para determinar únicamente el ángulo necesitamos que no aparezca el seno.
Y por ser una función, lo que vamos a utilizar es la función inversa del seno, que es seno inverso. Entonces, aplicamos seno inverso a ambos lados de la igualdad. Tendríamos 12 por seno de 20 entre 25. Y esto es igual a, ¿por qué a? Porque al aplicar seno inverso en este lado, seno con seno inverso se cancelan. Entonces, porque una es la función inversa de la otra. Entonces, aquí ya tenemos el despeje para A. Si introducimos esos datos en nuestra calculadora y hacemos el procedimiento, vamos a obtener el valor del ángulo A. Luego, al hacer las operaciones, obtenemos que el ángulo A mide 9.45 grados, haciendo una pequeña aproximación. Ahora, ya teniendo A y ya teniendo el ángulo C, podemos encontrar el ángulo B haciendo la suma de los ángulos internos, porque ya sabemos que ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto es 180. Entonces, para encontrar el ángulo B que nos hace falta, a 180 le tenemos que restar el ángulo A y el ángulo C. Por el ángulo A es 9.45 y el ángulo C es 20. Entonces, al hacer esta operación, vamos a determinar cuánto vale el ángulo B. Pero ¿para qué queremos el ángulo B? Bueno, para poder tener por lo menos algún valor en la fracción que está al centro y así poder despejar el lado que nos hace falta. Entonces, veamos. Si hacemos esa operación 180 menos 9.45 menos 20, obtenemos un ángulo de 150.55, en este caso metros. Perdón, centímetros, porque estamos hablando del ángulo. Ahora que ya tenemos los tres ángulos, ese ángulo nos va a servir para encontrar el lado B, que es lo que nos está pidiendo, porque el problema pide la distancia entre Alberto y Camilo, y nosotros lo único que hemos hecho hasta ahorita es encontrar los ángulos, pero eso nos va a permitir encontrar realmente lo que el problema nos pide. Entonces, ya tendríamos el ángulo B y vamos a usar, por ejemplo, estas dos fracciones, que es lo que vamos a hacer en lo siguiente. Si nos quedaría B entre seno de B, esto es igual a 25 entre seno de 20. Entonces, como ya tenemos el ángulo B, porque lo acabamos de encontrar, sustituimos. Entonces, seno de 150.55 y esto es igual a 25 sobre seno de 20. Si despejamos B, lo que tenemos que hacer es todo esto que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Quedaría 25 por seno de 150.55 grados entre seno de 20 grados. Entonces, al hacer esto, vamos a encontrar la distancia entre Alberto y Camilo como se nos pide en el problema. Y la distancia que obtenemos es de 35.93 metros. Es decir, que la distancia entre Camilo, y, y Alberto, que es la que nos pedían, y Alberto es de 35.93 metros. Y ya resolvimos el problema como se nos indicaba. Veamos el último ejemplo para finalizar. Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 60 grados el ángulo que forma entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla. Entonces, si realizamos el esquema, tenemos este de acá. Vamos a nombrar los vértices, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil. Entonces, esto sería A, este lado sería B y este lado sería C. ¿Qué nos pide? El perímetro. Como nos pide el perímetro, necesitamos saber la medida de los tres lados y solo tenemos dos.
necesitamos encontrar el lado C para poder sumar los tres lados y así calcular el perímetro de la valla del terreno, digamos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? ¿Ley del seno o ley del coseno? Si te fijas, no hay una fracción que pueda quedar completa si usamos la ley del seno, por lo tanto vamos a usar la ley del coseno. ¿A quién vamos a encontrar? A C. Si utilizamos la fórmula para C, tendríamos C cuadrado es igual a A cuadrado, B cuadrado menos 2A por B, coseno del ángulo C. Y decíamos que para despejar, pues solo hay que aplicar raíz cuadrada y nos quedaría de esta forma. Ahora que ya tenemos la fórmula que aplicaremos, solo debemos sustituir. Entonces tenemos raíz cuadrada, A en este caso es 6, 6 cuadrado, más B al cuadrado que es 20, menos 2 veces A, que es 6, por 20, coseno de 60, porque es el ángulo C. Ahora si introducimos esos valores en nuestra calculadora, vamos a determinar el valor del lado C. Y al tener C, pues tenemos que sumar los tres lados para determinar el perímetro. Si realizamos lo que está dentro de la raíz, esto da raíz de 316. Ahora, le tenemos que aplicar la raíz a eso y esto nos da un aproximado de 17.78 metros, que sería la distancia que es de A a B, que nosotros hemos llamado C. Ahora, para determinar el perímetro de la figura o de la valla triangular, pues hay que sumar los datos. Entonces hay que sumar los lados, 20 más 6 más 17.78. Entonces, si hacemos esa suma, vamos a obtener el perímetro de la valla triangular. Y eso nos da un total de 43.78 metros. Y ese sería el perímetro que nos solicitaba el problema. Y ya completamos lo que se nos pedía, por lo tanto el problema está terminado. Para finalizar, no olvides resolver los ejercicios que están propuestos para esta semana para que puedas practicar lo que hemos aprendido y hemos repasado este día. Puedes hacer tus consultas y no olvides hacer las cosas siempre con tiempo y no dejar todo para el final. No olvides que tú puedes resolverlo. Es cuestión nada más de una buena actitud y de practicar, practicar y practicar. Nos vemos en la próxima clase.